Bueno, ahí está. Entonces, vamos a comenzar con la unidad de los óxidos hoy. Y les decía, la clase va a ser particularmente importante porque cuando nosotros podamos entender cómo se forman los óxidos básicos, que son los que vamos a ver ahora, ese mismo mecanismo lo podemos llevar para entender el resto de los compuestos, especialmente de los compuestos binarios. Le vamos a llamar compuestos binarios a aquellos que están formados por dos elementos. En este caso, los óxidos básicos, que son los que vamos a ver ahora, son binarios porque están formados por un metal y el oxígeno. Esos son los dos elementos que van a formar al óxido básico. Les decía, si nosotros podemos entender cómo es la mecánica para escribir la ecuación de formación de un óxido básico y cómo es las reglas de nomenclaturas para ponerle los nombres que vamos a ver, podemos llevar esta misma mecánica para el resto de los compuestos, al menos los binarios. Y ya vamos a ver que en el caso de los oxácidos y de las sales oxigenadas va a cambiar un poquito, pero ya vamos a estar con un mayor entrenamiento como para que podamos entender. Entonces, la clase de hoy se la dedicamos a los óxidos básicos. Óxidos básicos. Supongo que han tenido oportunidad de ingresar ya al campus, han visto lo que hay en el campus virtual y, bueno, hoy van a encontrar una nueva clase que corresponde a la formación de los óxidos básicos. Es decir, ya van a tener la teoría ahí en el campus para que la puedan leer y estudiar. Van a tener también ejercicios para que puedan practicar. Bueno, En el archivito que yo les envié en la clase pasada en el campus, ustedes tenían un listado de elementos que eran los más comunes, con los cuales vamos a trabajar en el curso de ingreso y después en la química en general para el año que viene. Ese listadito de elementos estaba dividido en dos grupos, metales y no metales, y estaba indicada para cada uno de esos elementos la valencia con la que actuaba. Me gustaría que puedan tener, hasta que lo puedan aprender, que tengan a mano ese listado de elementos, de metales, no metales y sus valencias, para que podamos trabajar tanto en la teoría como en la práctica. Así que les voy a pedir en este momento que, si tienen a mano ese listado, o si lo pueden buscar, que elijamos algún elemento metálico con valencia 1 para que podamos empezar a desarrollar lo que llamamos ecuación de obtención de los óxidos. Litio no es un metal de valencia 1, profe. ¿Sí? Ecuación de obtención. A ver, cuando hablamos de ecuación, ya sabemos que es la representación escrita de una reacción química, en este caso, la reacción de formación de un óxido básico. Los óxidos básicos provienen de la combinación de un metal, y lo vamos a representar con la letra M mayúscula. Cada vez que escribamos M mayúscula, vamos a hacer referencia a un metal, más el oxígeno. Y fíjense que para escribir oxígeno estoy usando el símbolo del oxígeno, que es la O mayúscula, y un subíndice 2. Esto es, la atomicidad del oxígeno es 2. 2 átomos por molécula. ¿Sí? 2 átomos por molécula. Eso, disculpe, Sí. eso significaría que el ozono, por ejemplo, es un oxígeno que no podría generar óxido básico, ¿no?
No. El ozono va a tener otro tipo de reacciones, es oxidante, mucho más oxidante que el oxígeno, ¿sí? Pero va a tener que pasar primero a ser oxígeno para recién poder oxidar a los metales en este tipo de reacciones que vamos a ver. El ozono directamente, como lo vamos a escribir, no va a tener este tipo de reacciones de formación de óxidos, ¿sí? Siempre vamos a usar acá el oxígeno biatómico, ¿sí? Muy bien. Entonces, para que nosotros podamos escribir la ecuación de obtención de los óxidos básicos, vamos a escribir en primer lugar los reactivos, es decir, cuáles son las sustancias que van a reaccionar para formar el óxido. Los reactivos, ya sabemos, se escriben hacia la izquierda de la ecuación. ¿Y cuáles son estos reactivos? Bueno, recién Sebastián me decía el litio. ¿Sí? Valencia Vamos a 1. poner un ejemplo con valencia 1. El litio. Litio, el símbolo del litio es Li. Li. Sí. Como subíndice, vamos a dejarlo sin nada, sin escribir nada, porque la atomicidad del litio es 1. Ya sabemos que al 1 no lo vamos a escribir. Ya con escribir el símbolo se sobreentiende que ya tenemos al menos un átomo. Como un átomo de litio forma la molécula, pues lo dejamos así sin escribir ningún número. De paso les voy diciendo, y esto sería interesante que lo anoten también, que todos los metales que vamos a usar para formar estos compuestos, los vamos a escribir con atomicidad 1. Todos los metales son monoatómicos. Entonces, cada vez que yo escriba un metal, al escribir el símbolo sin subíndice, ya estamos escribiendo la molécula de ese metal, es decir, a la sustancia. ¿Sí? Entonces, escribimos el litio y a continuación el otro reactivo que va a ser el oxígeno. Lo ponemos en este orden por una cuestión de elección nada más, porque sabemos que en la matemática la suma es conmutativa. Yo podría escribir oxígeno más litio y me daría exactamente lo mismo, ¿sí? Así que no se hagan problema por el orden en que lo escribimos. Normalmente vamos a poner al metal y al oxígeno, pero por una cuestión de costumbre, no porque así deba ser. Vamos a escribir ahora, una vez que está escrito correctamente la fórmula de los reactivos. Esta es la fórmula del litio, esta es la fórmula del oxígeno. Y fíjense que el litio tiene subíndice 1, el oxígeno subíndice 2, y lo tengo que respetar. Una vez que está escrito correctamente las fórmulas de los reactivos, ahora vamos a escribir la fórmula del producto. En este caso, el producto será el óxido que forma el litio al reaccionar con el oxígeno. Después le pondremos el nombre correspondiente. ¿Cómo vamos a escribir la fórmula del óxido del litio que tiene valencia 1? Bueno, hay una reglita práctica, una regla práctica, y tiene que quedar claro que esto se trata de una regla práctica y nada más, ya lo vamos a ver por qué. Dice que para escribir la fórmula de un óxido, en este caso un óxido básico que es el del litio, vamos a escribir el símbolo del metal y luego el del oxígeno en ese orden. ¿Sí? Esto ya es una regla que impone, ahora se los comento, la IUPAC. Estas siglas son las siglas en inglés de la organización, de la Unión de Química Internacional,
es la que reglamenta todas las escrituras que vamos a hacer en la química, tanto de fórmulas como de nomenclatura, de nombres. ¿Sí? La forma de escribir las fórmulas y el nombre que poseen los compuestos los reglamenta la IUPAC. Y debo seguir las reglas establecidas por la IUPAC. Entonces, IUPAC quiere decir Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Estas son las siglas en inglés, ¿no? Entonces, siguiendo las reglas de la IUPAC, para escribir la fórmula del óxido básico, debo escribir en primer lugar el símbolo del metal y luego el del oxígeno. Litio, oxígeno. ¿Sí? Ese es el orden de los elementos que contiene el óxido que estamos por formar. ¿Y qué subíndices van a tener estos dos átomos? Pues la regla práctica para escribirlo esto, indica que si el litio tiene valencia 1 y el oxígeno valencia 2, pues lo que hacemos es intercambiar esas valencias y colocarlas como subíndices de esos símbolos. Es decir, si el litio tiene valencia 1, el oxígeno tendrá un 1, que no lo escribo. Y si el oxígeno tiene valencia 2, se lo escribo al litio. Por lo tanto, la fórmula correcta de este óxido es litio con subíndice 2 y oxígeno con subíndice 1. ¿Sí? ¿Está claro lo que acabo de hacer? Fíjense ustedes que arriba del compuesto yo puse, provisoriamente, eso lo vamos a borrar después, una vez que tengamos la práctica, no lo vamos a escribir, puse con números romanos las valencias de ambos elementos. Y eso se traduce en un intercambio de valencias para transformarse ahora en atomicidad, que se escribe con números arábigos. ¿Sí? Estos números se llaman números arábigos. Entonces, las valencias con números romanos, la atomicidad con números arábigos. Dejan de ser la valencia para transformarse en atomicidad. Esto ahora no quiere decir que el litio tenga valencia 2 y el oxígeno 1, no. El litio siempre va a tener valencia 1, el oxígeno valencia 2, lo único que hemos hecho es intercambiar las valencias para transformar esos números en atomicidad, es decir, en cantidad de átomos que tiene la molécula. ¿Y por qué tiene esta cantidad de átomos la molécula? Pues, si nosotros representamos a la valencia de cada uno de estos elementos mediante lo que denominamos líneas de valencia, vamos a decir que el litio tiene una valencia, por lo que le ponemos una sola línea de valencia, una rayita nada más. Es decir, la posibilidad de hacer un solo enlace con el hidrógeno, que era la base de las valencias. Y esto se une al oxígeno. Pero el oxígeno tiene dos líneas de valencia, porque tiene valencia 2. Una de esas líneas de valencia toma al litio, pero como tiene 2, le sobra ahora una línea de valencia al oxígeno, con la cual puede unir a un átomo más de litio. Una vez que todas las líneas de valencia de todos los elementos están utilizadas, es decir, no hay valencias libres, podemos llegar a entender la fórmula que va a tener ese compuesto. Esto se denomina fórmula condensada. Fórmula condensada. Mientras que esto se llama fórmula desarrollada. La condensada lo único que me dicen es qué elementos
participan y en qué cantidad. Disculpe, ingeniero, ¿cuál era la condensada? Porque estaba anotando para eso. Arriba, la primera es la condensada, la que me dice cuáles son los elementos que forman esa sustancia mediante sus símbolos, y la cantidad en que están presentes en esa fórmula mediante la atomicidad. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo. Elementos, o sea, símbolos y atomicidad. En cambio, en la fórmula desarrollada, no solamente tengo los símbolos, sino que tengo desarrollado cuántas líneas de valencia presenta cada uno de esos elementos. Y cómo están unidos. Es muy importante que ustedes puedan entender que acá no hay unión entre los litios. Es entre litio y oxígeno nada más la unión. Entonces, si nosotros observamos la fórmula desarrollada, ahora entendemos que hay 2 litios y 1 oxígeno por cada molécula. ¿Qué es lo que hemos escrito acá? 2 litios y 1 oxígeno en una molécula. Eso significaría que yo tengo 2 átomos de litio, ¿no? En la Sí, fórmula. sí. Sí, momentito, Sebastián, vamos despacito. Está bien, disculpe. Acordate que hay gente que no ha visto nunca esto, así que vamos a ir paso a paso. A ver, hasta este momento, hemos escrito correctamente las fórmulas de los reactivos, metal y oxígeno, y hemos escrito correctamente la fórmula del producto, que es el óxido. El óxido que formó el litio, en este caso, con el oxígeno. ¿Cómo lo hemos conseguido a esta fórmula? Pues cada elemento tiene su valencia y al intercambiarlas, ¿sí?, obtenemos los subíndices que van a formar parte de esa fórmula del óxido. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Hay algo para preguntar? Miren, ya hemos aprendido cómo obtener la fórmula del óxido básico. En este caso, del litio con valencia 1. Pero si uno observa ahora toda la ecuación, dijimos que ecuación era una igualdad, en donde para nosotros en la química el igual está representado por esa flecha. Entonces, quiere decir que todo lo que está hacia la izquierda debe ser igual a lo que está sobre la derecha. Y yo estoy viendo que acá tengo un solo litio y acá tengo 2 litios. Oh, sacamos un litio de la galera como el mago. No, acá no hay magia. Y acá tengo 2 oxígenos y allá tengo uno solo. Entonces, debo proceder de alguna manera para poder igualar y que esto se transforme en una verdadera ecuación, en una igualdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, una vez que nosotros hemos escrito correctamente la fórmula de los reactivos y del producto, no vamos a cambiar en absoluto ningún subíndice ya escrito. Porque estaríamos tentados en decir que si acá hay 2 oxígenos, colocándole un 2 acá, ya tendría los 2 oxígenos que necesito. Sin embargo, a los subíndices no los vamos a tocar, porque si cambiamos un subíndice, estamos escribiendo una sustancia diferente. Ya está correctamente escrita la fórmula, así que a partir de ahora no la toco más. Lo que vamos a hacer... ¿O no, ingeniero? Disculpe que lo interrumpe, si colocaría un Exactamente, Leandro. Lo que vamos a hacer es usar
coeficientes. ¿Qué eran los coeficientes? Eran números que se escribían delante de cada una de las fórmulas de la ecuación que multiplican a los subíndices de manera tal de que pueda obtener yo una ecuación. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Sí, Manuel. Una compañera preguntó por el chat si el intercambio de valencias es solo de los óxidos básicos. No. Ya vamos a ver dentro de poco, a medida que vamos avanzando, en todos los compuestos binarios, es decir, formados por dos elementos, se puede obtener la fórmula a través de este intercambio de valencia. Incluso vamos a ver un compuesto ternario que tiene una particularidad muy importante, que son los hidróxidos, que podríamos considerarlos como binarios y hacer este intercambio de valencia. El intercambio de valencias es válido en los compuestos binarios, los formados por dos elementos. Como acá tengo metal y oxígeno, pues puedo hacer el intercambio de valencia. Bien. A ver, nosotros vamos a utilizar ahora los coeficientes para poder igualar la ecuación. Y acá les doy una orientación de cómo hacer para utilizar los coeficientes. Vamos a empezar a igualar, en primer lugar, al oxígeno. Empecemos por el oxígeno, porque va a ser mucho más sencillo luego igualar el metal. Mientras que si empezamos por el metal se nos puede complicar y vamos a tener que borronear y hacerlo de nuevo. Entonces, comencemos por el oxígeno. Fíjense, acá tengo dos oxígenos y allá tengo uno solo. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? Ustedes saben que la multiplicación en la matemática, ya lo saben, es también conmutativa. Me da lo mismo poner 1 por 2, 2 por 1, 2 por 3, 3 por 2. Es decir, tengo el mismo resultado, no importa el orden en que ponga los factores. Esa propiedad la vamos a aprovechar nosotros acá. Porque si a este 1 que yo tengo como subíndice del oxígeno, lo coloco como coeficiente del oxígeno reactivo, no lo voy a escribir porque es un 1, y a este 2, que lo tengo como subíndice de este oxígeno, lo coloco como coeficiente de este oxígeno, que es en el óxido, pues ahora puedo leer que 1 por 2 es igual a 2 por 1. 1 por 2 es igual a 2 por 1. Por eso lo que hago yo es intercambiar los subíndices y colocarlos como coeficientes. De esa manera me aseguro que el producto de ambos números va a ser el mismo resultado. Entonces, ahora tengo 1 por 2, 2 oxígenos como reactivo y 2 por 1, 2 oxígenos como producto. Claro que al poner este 2 acá, ¿qué ha pasado con el litio? ¿Cuántos litios tengo ahora? Se duplicó, ahora hay 4 litros. Ahora hay 4 litios y acá tengo Uno solo. Entonces, ¿qué número voy a poner acá? 4. 4, porque 4 por 1 Disculpe. son los 4 litios que yo necesito para tener 4 litios acá. Entonces, Disculpe, con el ingeniero. 4, sí. Ya no entendí más o menos la última parte del coeficiente, donde ya estamos hablando de 4 litios, así. ¿Cómo ¿Y es? no lo entendiste? Claro, A ver, exactamente. al colocar este 2 acá, Sebastián, lo que yo estoy diciendo es que esta molécula está puesta 2 veces. Lo voy a escribir acá. Mira, Claro. ¿sí? Ahí tengo 1, 2 moléculas
de este producto que es el óxido de litio. Ahí con este 2 tengo los 2 oxígenos de los cuales yo partí. Pero al colocar el 2, ahora tengo 4 litios. Es por eso bien, que bien. acá tengo que poner 1, 2, 3, 4 litios, 4, para obtener los 4 que tengo acá. Y del oxígeno tengo que poner solamente una sola molécula de oxígeno, porque de ahí van a salir los 2 oxígenos que están puestos como producto. Miren, la química en estas cosas de las ecuaciones es un juego como, no sé si conocen el Rasti o Mis Ladrillos, esos modulitos que uno los apilaba, que se enganchaban unos con otros para poder armar cosas. ¿Alguien ha jugado con eso alguna vez? Eso es de mi época, cuando yo era chico. Los Legos. Sí, con Los Legos, exactamente. Bien, entonces, esto es como, la química es como un Lego, ni más ni menos. Porque yo tengo un montón de fichitas con las cuales tengo armada una casa. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es desarmar esa casa y con las mismas fichas voy a armar ahora un avión. Porque lo puedo hacer, ¿sí? Pero lo que yo armo es distinto de lo que yo tenía, con las mismas cosas. Yo antes tenía litio y oxígeno solamente. Entonces, lo que hago yo es colocar 4 fichas acá, iguales, de litio. Y con la ficha de oxígeno, que tiene 2 partes, la desarmo a esa ficha. ¿Sí? Entonces, este oxígeno va a captar a estos 2 litios para formar una molécula del óxido. Y este oxígeno va a captar los otros 2 átomos de litio para formar la segunda molécula del óxido. ¿Lo ven? Sí. Eso es la simpleza que tienen todas las ecuaciones. Esta es particularmente sencilla. Vamos a ver algunas después que pueden llegar a complicarse un poquito más, pero todas siguen el mismo criterio. Yo comienzo con una determinada cantidad de cosas que deben estar al final de la ecuación. Porque aquí no se gana ni se pierde nada. Todo se reordena. Todos los átomos que yo tengo al principio los debo reordenar para formar nuevas sustancias. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, cuando yo puse un 4 acá, un 1 que no lo escribí y un 2 acá, escribí los coeficientes necesarios para igualar a la ecuación. ¿Sí? Recuerden que este coeficiente 4 o este coeficiente 2 que están escritos ahí, no forman parte de la fórmula. ¿Sí? Cada vez que yo escriba óxido de litio no le tengo que poner un 2 adelante, porque ese 2 está escrito para esta ecuación en particular. Si a mí me pidieran escriba la fórmula del óxido de litio y nada más, pues debería escribir solamente esto. ¿Sí? Esa es la fórmula. Quiero que quede perfectamente claro la diferencia entre fórmula y ecuación. Profe, y Sí, si en Sebastián. todo caso tuviéramos que poner los coeficientes, los podemos distinguir de otra manera para diferenciar cuál es la fórmula en sí y cuál es el coeficiente, ¿no? La fórmula, a ver, para diferenciarlo es muy sencillo. La fórmula son los símbolos con los subíndices, con la atomicidad. Eso es fórmula. El coeficiente siempre está escrito antes de la fórmula, ¿sí? Y no forma parte de la fórmula. Nunca voy a tener yo una fórmula que empiece con un número, nunca, nunca. Lo que voy a tener en la química inorgánica, ¿no? Porque la química orgánica es otra cosa, ya la vamos a ver. En estos compuestos que estamos viendo acá,
en los que van a ser objeto del curso de ingreso, ¿sí? Nunca vamos a tener ninguna fórmula que empiece con un número. ¿Sí? En la química orgánica esa consideración cambia. Pero aquí siempre vamos a tener la fórmula empezando por un símbolo. Por un símbolo. Esa es la fórmula. Lo que está escrito antes, el número que está escrito antes, es el coeficiente. Está claro, ¿no? Sí. Les digo esto porque si por ahí uno les pide, escríbame la fórmula del óxido de calcio, y ustedes escriben toda la ecuación, obviamente que en la ecuación está incluida la fórmula del óxido de calcio, porque escriban la ecuación de formación del óxido de calcio, pero ustedes no están contestando lo que se les pregunta. Porque si yo tengo que escribir la ecuación para obtener la fórmula, me está faltando dos cositas. Primero, la seguridad de cómo escribir la fórmula correctamente sin necesidad de escribir la ecuación. Segundo, estoy demostrando de que no entiendo la diferencia entre fórmula y ecuación. Si yo les pido la fórmula, escriben la fórmula, no la ecuación. Si yo les pido la ecuación, escriben la ecuación, todo. ¿Sí? Esto es, de nuevo, lo que habíamos comentado en la clase pasada. Entender el significado de cada palabra que nosotros utilizamos en la ciencia. Si se pide ecuación, es ecuación. Si se pide fórmula, es fórmula. Y no cambiemos los términos. ¿Sí? Muy bien. Disculpe, profe, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esto. Ah, perfecto, La fórmula perfecto. es esto. La fórmula es esto. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula? Es la representación de una sustancia que se hace a través de los símbolos, de los elementos que forman a esa sustancia y subíndices que indican la atomicidad, es decir, la cantidad de veces que está repetido ese elemento en la fórmula. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿Todos los Dale. metales tienen valencia 1? No, señor. La valencia del litio es 1, pero la del calcio es 2, la del aluminio es 3. ¿Sí? Lo que tienen en común los metales es su atomicidad. Esto es, el subíndice que yo les coloco a los metales, ese sí es 1 para todos. No O sea, los que vamos a confundir, utilizar. esto es muy común. Espérame, Alan, un poquito y ya te atiendo. Es muy común confundir la valencia con la atomicidad, porque a veces coincide el mismo número. Por ejemplo, el oxígeno tiene valencia 2 y tiene atomicidad 2, porque tiene un 2 como subíndice. En este caso, para el litio, tiene atomicidad 1 y valencia 1. Pero ya vamos a ver que para otros metales, la valencia puede ser distinta, pero la atomicidad siempre va a ser 1. Un átomo representa a la molécula del metal. En cambio, en el oxígeno necesito 2 átomos para representar a la molécula del oxígeno. ¿Está claro esto que acabo de decir? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Alan, me querías decir algo y yo no te dejé. ¿Cómo era la cosa? Que si los metales que vamos a utilizar van a ser de valencia 1. No, vamos a utilizar todos los metales que están en ese listado que yo les he pasado en el archivito de la clase pasada. ¿Sí? Ahí van a ver que litio, sodio, potasio tienen valencia 1, que el Bueno, calcio, profe. el bario, el magnesio tienen valencia 2, que el aluminio tiene valencia 3,
que el oro tiene valencias 1 y 3, que el hierro, cobalto, níquel tiene valencias 2 y 3, etc. Ahí está el listadito. Y ¿Dos después vamos a valencias? ver de los no metales también. ¿Sí? Sí, profe. A tener a mano el listado de los elementos con sus valencias. Muy bien. Esto ha sido a modo de ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre con los otros compuestos? Siempre vamos a buscar un metal o un no metal con valencia 1, luego con valencia 2, luego con valencia 3, para ir viendo cómo se va modificando, qué se va modificando de cada una de las instancias en que vamos formando los distintos compuestos. Entonces, yo voy a borrar lo de abajo, ¿sí? Lo que está escrito abajo, para poder poner otro ejemplo. No se preocupen por lo que tienen acá, porque en el archivo que les envié no será a lo mejor el mismo ejemplo, pero es válido porque son las mismas condiciones. Y si no, fíjense, otro átomo o otro metal que actúa con valencia 1 puede ser el cobre. Fíjense en el listado, el cobre actúa con valencia 1 o con valencia 2. Tiene esas dos posibilidades. Vamos a usar ahora el cobre con valencia 1. Cobre con valencia 1. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Fíjense, ya escribí correctamente la fórmula del cobre y la fórmula del oxígeno como reactivos. Ahora escribamos el producto, la fórmula del producto. Vamos a tener que escribir primero el cobre, luego el oxígeno. Como el cobre tiene valencia 1, el oxígeno va a tener subíndice 1. Y como el oxígeno tiene valencia 2, el cobre va a tener subíndice 2. Y ahí tengo la fórmula del óxido que forma el cobre cuando actúa con valencia 1. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ahora hay que poner los coeficientes. Sí, profe. Ahora escribamos los coeficientes para igualar. Empecemos por el oxígeno. Acá tengo 2, allá tengo 1. A este 1 lo escribo acá, a este 2 lo escribo acá. Pero ahora tengo 4 cobre. Entonces, un 4 acá hace que esa ecuación se iguale. ¿Me han seguido? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, señor. Comparen las dos ecuaciones. ¿Cómo son? Similares. Son, pero prácticamente iguales. La Iguales. única diferencia es que acá el metal es litio y acá el metal es cobre. Lo único que hay de diferencia. Todo lo demás es lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos puesto la condición de que el litio y el cobre están actuando con la misma valencia. La valencia 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa. Miren, acá al costadito, yo voy a poner fórmula general. ¿Sí? Fórmula general. Es decir, aquella fórmula que involucra a todos los casos que son iguales. En este caso, los casos Aquella iguales fórmula. son... Involucra a todos los casos que son iguales, Sebastián. No se preocupen tanto por escribir, porque esto lo tienen escrito en el archivito, así que de ahí lo pueden leer. Ahí tienen toda la teoría. Si ustedes leen eso, se van a dar cuenta que es la clase que yo les estoy dando. Tal vez los ejemplos no sean los mismos, porque acá estamos poniendo los que van surgiendo, pero la mecánica es exactamente igual. A ver, si quiero escribir la fórmula general
para los óxidos de metales que actúen con valencia 1, porque no solamente van a ser estos dos, tengo también el caso del potasio, del sodio, del oro con valencia 1, ¿sí? Hay otros casos más que pueden integrar este grupo, porque tienen valencia 1. Vamos a escribir que está formado por un metal y por el oxígeno. Y como el metal tiene valencia 1 y el oxígeno tiene valencia 2, esta será la fórmula que represente a todos esos óxidos formados con metales que actúan con valencia 1. Si quisiéramos escribir la fórmula para el óxido que forma el potasio, pues en vez de la M pondré la K, que es el símbolo del potasio, y tengo escrita la fórmula del óxido que forma el potasio. ¿Se entiende el sentido de esta fórmula? Sí. profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, ya sabemos que cada vez que tengamos dos elementos que tengan la misma valencia, van a formar un tipo de fórmula que se repite. La única diferencia va a estar en el elemento metálico que está formándolo, pero siempre va a ser exactamente igual. Esto no es una coincidencia para este caso, siempre se da así en todos los casos. Muy bien. Entonces, vamos a elegir ahora, para hacer el ejemplo, de un metal que actúe con valencia 2. Busquen en la tabla y díganme algún elemento que tenga valencia 2. El cobre. El bario. El cobre, el mismo cobre que hemos usado acá, lo podemos usar, pero ahora con valencia 2. El calcio. Y fíjense, el calcio, el bario, ¿sí? El cobalto, el níquel, ¿quién más? El hierro, el zinc, el plomo. Hay muchísimos elementos metálicos con valencia 2. ¿Cómo? El mercurio. Mercurio. El mercurio, sí señor. Muy bien. A ver, el cobre, ahora actuando con valencia 2, diferente de acá que actuaba con valencia 1, ¿sí? Reacciona con el oxígeno. Hemos escrito la fórmula correcta del metal, la fórmula correcta del oxígeno, y vamos a escribir acá la fórmula del óxido. Pero resulta ser que cobre y oxígeno, ambos tienen valencia 2. Entonces, si nosotros siguiéramos la consigna de escribir en forma intercambiada el 2 y el 2 para esa fórmula, pues no estaríamos obteniendo la fórmula correcta. ¿Saben por qué? Porque si el cobre tiene valencia 2, es decir, 2 rayas, 2 líneas de valencia, y se une al oxígeno, que también tiene valencia 2, pues ya no me queda ninguna línea de valencia libre para seguir sumando elementos. Entonces, no necesito tener 2 de cada uno para obtener el óxido que forma el cobre con valencia 2. Entonces, ¿qué pasó con nuestra regla? Pues la regla la tendremos que extender un poquito más diciendo, para obtener la fórmula de un óxido, vamos a intercambiar las valencias y vamos a simplificar cuando ello sea posible. Acá no hemos simplificado porque acá había un 1, no se puede simplificar. En cambio acá sí, lo simplificamos en 2 y me queda un 1 en cada caso. ¿Sí? De esa manera obtengo la fórmula correcta. Pero yo
les voy a pedir un favor, porque lo hice a propósito de colocarlo en rojo a esta situación de la valencia 2, porque esos números no se tienen que escribir, ¿sí? Lo que vamos a escribir nosotros es cobre, oxígeno, y acá cobre y oxígeno, y nada más, nada de colocarle los dos, intercambiar con los dos, simplificarlo, porque eso luego les va a complicar la vida, porque van a ver mal los números y no van a saber cómo igualarla a la ecuación, ¿sí? Entonces, lo que deben escribir ustedes es cobre más oxígeno, que forma óxido de cobre, y listo. Esto es lo que tengo que escribir. Nada de ponerme esto que está en rojo, porque no hace falta. No es necesario y también es incómodo para trabajar con la ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esta ecuación, que es la que está correctamente escrita. Esto lo dejamos simplemente para que se acuerden cómo se conseguía esa fórmula. Intercambiando las valencias y simplificando, porque acá sí se puede simplificar. ¿Sí? Entonces, empecemos la igualación ahora. Ya tengo escrita la ecuación, correctamente escritas las fórmulas del reactivo y del producto. Entonces me hacen falta los coeficientes. ¿Por dónde empezamos? Por el oxígeno. Allá tengo un 1, acá tengo un 2. Ese 1 lo escribo acá, este 2 lo escribo acá. ¿Sí? Pero al escribir un 2 acá, tengo 2 para el cobre, que deberé escribirlo acá. ¿Se dan cuenta que los coeficientes han variado ahora respecto de la condición de valencia 1? No solamente ha variado la fórmula, ¿sí? Son distintas. Fíjense, cobre con valencia 1, cobre con valencia 2, que los óxidos son distintos, sino que también ha cambiado los coeficientes de los elementos que se necesitan. En este caso, tengo 2 cobres más una sola molécula del oxígeno y formo 2 moléculas del óxido. ¿Sí? Acá se va a romper el enlace de estos dos oxígenos, y un oxígeno toma un cobre, el otro oxígeno toma el otro cobre, para formar las 2 moléculas del óxido de cobre con valencia 2. ¿Alguna pregunta para este caso de valencia 2? No, profe, por mi parte ninguna duda. No, por mi parte tampoco. Y, profe, disculpe. Disculpe, yo quería preguntar cómo sería el nombre de los óxidos cuando... Ya lo vamos a... José, cuando demos todos los casos que estamos viendo de la fórmula, ahí vamos a empezar con nomenclatura, le vamos a poner el nombre. ¿Eh? Bien, pero es diferente entonces cuando tiene valencia 1 y 2. Obviamente van a ser nombres diferentes, porque los tengo que diferenciar de alguna manera, ya que la fórmula es diferente, el nombre deberá ser diferente. Bueno, gracias, profe. Muy bien. Vamos con nuestra fórmula general. Si ahora tenemos un metal que actúa con valencia 2, pues su fórmula general será un metal, un oxígeno. Porque al tener ambos valencia 2, al intercambiarlo se simplifica y me queda así como está. Esta es la fórmula de los óxidos que forman los metales que actúan con valencia 2. Sí. Muy bien. Vamos a borrar el dibujito para que nos quede espacio. Y vamos a buscar un metal que actúe
con valencia 3? ¿El aluminio? El aluminio, gracias. Fíjense que para escribir la fórmula de los metales, lo único que hacemos es escribir su símbolo, porque el subíndice es 1, ya que todos son monoatómicos, ¿sí? Todos los metales van a tener el subíndice 1, pero tienen valencias diferentes, a no confundirse, ¿sí? No me acuerdo quién me preguntó hace rato, pero volvemos a esa condición. No confundir valencia con atomicidad. Todos tienen atomicidad 1. Cuando hablo de atomicidad es cantidad de átomos que forman la molécula. En cambio, la valencia es cuántas uniones puede realizar ese elemento con el hidrógeno. Muy bien. Ya hemos escrito las fórmulas correctas del metal y del oxígeno. Vamos a escribir ahora la fórmula del óxido. ¿Cómo vamos a proceder? En primer lugar, aluminio y luego oxígeno. Recuerden que si tengo dos letras, ¿sí? Son los casos estos que hemos estado usando. La primera es mayúscula, la segunda es minúscula, ¿no? Aluminio y oxígeno. Valencia del aluminio, ya hemos dicho que es 3. Por lo tanto, le voy a colocar un 3 al oxígeno. Valencia del oxígeno, un 2, se lo coloco al aluminio. ¿Se puede simplificar? No, porque no son múltiplos estos dos números. ¿Sí? El 2 y el 3 no se pueden simplificar. Entonces, así como está escrita, ya tengo la fórmula del óxido que forma el aluminio. Lo que nos está faltando ahora es la igualación. A ver, este 3 lo escribo acá y a este 2 lo escribo acá. Es decir, los subíndices de oxígeno, reactivo y producto, lo escribo como coeficientes de producto y reactivo respectivamente. De esta manera, 3 por 2 son 6 oxígenos. 2 por 3, 6 oxígenos. Profe, ¿puede bajar un poquito la cámara? ¿Ahí estamos? Sí, profe, gracias. Entonces, repito, 3 por 2, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 oxígenos. Pero ahora, ¿cuánto tengo de aluminio? 4. 4. 4. Por lo tanto, tendré que escribir un 4, que por 1 es 4 aluminio. Fíjense, yo la voy a escribir acá arriba para que se vea. Después lo vamos a borrar al dibujito. Vamos a tener 1, 2, 3, 4 aluminios, ¿sí? Más 3 oxígenos. 1, 2, 3 oxígenos. Ah, pero cada uno está formado por 2 átomos, ¿no es cierto? Ahí está. 4 aluminios y 3 oxígenos. 4 aluminios y 3 oxígenos, cada uno de ellos formados por 2 átomos. Y el producto, vamos a escribirlo a 1 y después lo vamos a repetir para que necesitamos 2. A ver, el aluminio tiene valencias 3, ¿verdad? 3 líneas de valencia para el aluminio. Pero este se une al oxígeno que tiene 2 líneas de valencia. Y acá para el aluminio está sobrando una de las valencias que tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer? Agregar más oxígeno.
El oxígeno tiene 2 líneas de valencia. Ahora me sobran líneas de valencia de oxígeno. ¿Qué vamos a hacer? Agregamos más aluminio. Pero el aluminio tiene 3 líneas de valencia. Ahora me falta oxígeno. Si escribimos un oxígeno, ahora sí están canceladas todas las líneas de valencia y resulta que hay 2 aluminios y 3 oxígenos, tal cual muestra la fórmula de la ecuación. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y nunca, bajo ningún caso ni ningún término, puede quedar libre una línea de valencia? No, Imanol, nunca va a quedar libre. En estos casos que estamos viendo no van a quedar libres. Después, cuando conozcamos más la química, en la química orgánica puede haber lo que se llaman radicales, radicales libres, ya eso son otras cosas, pero en lo que estamos viendo acá, en estas fórmulas, nunca va a haber una línea de valencia libre. Todas tienen que estar utilizadas. ¿Sí? Esto que tengo acá va a estar repetido 2 veces. ¿Sí? De tal manera que puedo decir que tengo 2 del óxido que forma el aluminio. Y si ustedes cuentan, no sé si están viendo todo, 1, 2, 3, 4 aluminios, igual que acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, es decir que tengo la misma cantidad como reactivo y como producto. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Perfecto. Bueno, si Sí, profe, se entiende hubiera todo. alguito que no entienden, inmediatamente pegan la voz de Aura y Profe, y disculpe, yo no estuve en la clase pasada, no me pude conectar. ¿Dónde se encuentran los electrones de valencia en la tabla periódica? no es que no estamos hablando de electrones de valencia, Leandro. Es un concepto que lo vamos a ver después. Lo único que estamos hablando es de un concepto ya perimido, ya lo comenté en la clase pasada, que es el concepto de valencia que usaba Dalton, pero que nos es útil ahora para los fines didácticos nada más, para poder aprender cómo se arman estas fórmulas, cómo están unidos los átomos en una fórmula, ¿no? Ya cuando desarrollemos la química vamos a ver que en realidad el concepto que usamos hoy es el de número de oxidación, ¿eh? O estado de oxidación de los átomos. Es un Los concepto estados de diferente. oxidación. Listo, claro, eso no me terminaba de cerrar. Bueno, muchísimas gracias, profe, disculpe. Bueno, entonces, estamos usando el concepto de valencia simplemente para poder entender cómo es la unión que tienen los átomos en los distintos compuestos que estamos viendo, ¿eh? La valencia ya no la usamos en la química, en realidad. Ya cuando veamos, no tengamos idea de la estructura del átomo, ahí ya vamos a poder entender de que estas uniones químicas en realidad se hacen por tener en cuenta el número de oxidación que poseen, que otro concepto que lo vamos a ver más adelante. Bien, si ustedes me permiten borrar el dibujito, vamos a escribir en nuestra tablita que estamos generando cómo es la fórmula general para los óxidos que forman los metales con valencia 3. Van a tener un metal, un oxígeno, pero el metal, como tiene valencia 3, va a tener un 3 el oxígeno. Y como el oxígeno tiene valencia 2, vamos a poner un 2 para el metal. ¿Sí? Miren, ya tenemos 3 fórmulas generales, es decir, ya conocemos las fórmulas de todos los
óxidos de los metales que actúan con valencia 1, 2 o 3. Hay valencia 4 también entre los metales, como por ejemplo el plomo. El platino. El plomo, el estaño, ¿sí? Tienen valencia 4. Profe, Pb más oxígeno. ¿Sí? Fíjense que ahora ya vamos un poquito más rápido porque estamos haciendo exactamente lo mismo siempre. Escribimos correctamente la fórmula de los reactivos y ahora vamos a escribir la fórmula del producto. Y fíjense, plomo, oxígeno. Lo voy a escribir acá para que no ensuciemos más la pizarra. El plomo valencia 4. 1, 2, 3, 4. Un oxígeno, otro oxígeno. Y listo. Y listo. Un plomo, 2 oxígenos. ¿Lo ven? Pero, ¿cómo era? ¿Cómo era si teníamos que intercambiar las valencias? Lo escribo acá. El plomo tiene valencia 4 y el oxígeno tiene valencia 2. Entonces debería haber un 2 acá y un 4 acá. Lo que pasó es que simplificamos esto de 1, esto de 2, por eso me quedó así. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Sí. Masa. Una masa. Y lo vamos a escribir así como está acá. Nada de escribir estos tachones como está acá, ¿no es cierto? La ecuación tiene que estar limpita, así como lo hemos escrito en este caso. Esto era solamente a los efectos de poder entender que cuando se puede hay que simplificar, como aquí. Pero la ecuación tiene que estar escrita así. Si ustedes quieren, al principio, hasta que se acostumbren, escriban la fórmula en otro papelito, la fórmula que van a obtener, y ahí se fijan si pueden simplificar o no. Una vez que ya obtengan la fórmula definitiva, la escriben en la ecuación limpita. ¿Sí? muy bien. Perfecto. Entonces, lo que nos está quedando aquí es ahora escribir que para la valencia 4 la fórmula tiene un metal y 2 oxígenos, que es lo que hemos obtenido acá. Ahí en el listado van a observar que el bismuto, el antimonio, tienen valencia 5 también, 3 y 5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, podría haber una fórmula que tenga esta estructura. Porque si el metal tiene valencia 5 y el oxígeno tiene valencia 2, esa sería la fórmula general para ese caso. Y no hay metales que tengan mayor valencia. No hay metales con valencia 6, 7 o mayor. No. Serían todos los casos posibles. ¿Sí? Muy bien. Pero yo quiero que observen con detalle este listado de fórmulas generales que tenemos aquí. Y todo este listadito que tenemos aquí. Fíjense que en este caso había un 2 y un 2 que nosotros simplificamos. ¿Sí? Y en este caso había un 2 y un 4 que nosotros simplificamos. ¿Sí? sí. Y observamos ahora detenidamente esta progresión que tenemos acá. Podríamos decir que todas estas fórmulas comienzan con metal. Y como subíndice, ¿qué tienen? 2. Un 2.
Y luego viene el oxígeno. Y como subíndice, ¿qué tienen? ¿Qué número ven ahí? Las valencias. Va aumentando de uno en uno. Va ascendiendo de uno en uno. 1, 2, 3, 4, como una 5, que escala no es numérica. otra cosa que la valencia del metal, ¿verdad? Sí. Entonces acá deberemos colocar la valencia del metal. Y cuando este 2 y esta valencia, es decir, en el caso de que la valencia sea par, pues tendremos que simplificar. Y esta va a ser la fórmula general que represente a todos los óxidos que forman los metales. Desde la valencia 1 hasta la 5, con la condición de que en vez de la M vamos a colocar el símbolo del metal. Y en vez de la B corta vamos a colocar la valencia de ese metal que está actuando en ese caso, y cuando sea una valencia par la tendremos que simplificar con el 2. ¿Cómo es, profe? ¿Lo Sí. puedo repetir, por favor? Sí, cómo no. Esta es la fórmula general que representa a la fórmula de todos los óxidos que forman los metales, desde la valencia 1 hasta la 5. ¿Sí? Ahora, si a mí me piden, a ver, díganme un metal cualquiera de la lista no hayamos usado. Bismuto. Platino. Magnesio. Magnesio, me gusta magnesio. Magnesio, Mg. En vez de poner la M del metal, pongo Mg porque ese es el símbolo de ese metal. Y voy a poner este 2 acá, ¿no es cierto? Acá vendría un 2. Luego el oxígeno. Y la valencia, es decir, la valencia del magnesio, ¿cuánto es? 2. 2. Entonces, en este caso voy a simplificar, ¿sí? Voy a simplificar, y la fórmula del óxido es esa. ¿Sí? Supónganse que la fórmula que quieren obtener es la del óxido que forma el hierro con valencia 3. ¿Sí? Entonces escribo, en vez de M pongo hierro, que es el símbolo de ese metal, con un 2. Y luego el oxígeno con la valencia del metal. ¿Cuánto es la valencia del metal? 3. Listo, ahí está la fórmula del óxido que forma el hierro con valencia 3. ¿Se Profe, entiende? ¿Ese no ¿Se sería el entiende? óxido ferroso? No, es férrico se llama. Porque el hierro- Férrico. sí. Sí. Ya le vamos a poner los nombres, no se apresuren, no se apresuren. profesor, Estamos viendo solamente fórmulas. Si ustedes se apresuran, por más que lo sepan, lo que hacen es confundir a los que no saben. Así que, Profesor. Sí, José Luis. Sí, me perdí con el tema de cuando tiene, en este caso el metal, dos números de valencia. El hierro, por ejemplo, 2 y 3. Sí. ¿Cómo sé cuál usar? Bueno, la consigna del ejercicio te lo va a decir. Una pregunta con respecto a eso, profesor. Sí, Manuel. ¿Por qué varía el número de valencia en algunos metales? ¿Por qué varía? Sí. Bueno, esa pregunta no es para mí, en todo caso sería para el creador. Ah, ya. ¿Sí? A ver, lo que nosotros estamos haciendo acá es mostrarles lo que sucede, ¿cierto? El porqué de algunas cosas, pues todavía no las conocemos. Vamos a ver, las podemos explicar, el porqué que le podemos dar nosotros, Imanol, radica por el momento en una teoría, que es la teoría de la estructura atómica, que habla de los electrones que tienen los elementos en el último nivel energético. Necesitaríamos conocer la estructura, la teoría de la estructura atómica, como para darle una razón. Pero eso no deja de ser una teoría. La razón última, seguramente, para los creyentes, nosotros decimos que el único que la conoce es Dios, ¿no?
Claro, bien. Bien. Bueno, ¿se entiende cómo va a ser el uso que le vamos a dar? Porque en definitiva todo lo que hemos escrito en esta columna yo lo puedo reemplazar por la fórmula general, que es la que hemos escrito acá. Y para encontrar la fórmula de cualquier óxido metálico, lo único que tendré que hacer es reemplazar a la M por el símbolo del metal, a la B corta por la valencia de ese metal y simplificar cuando sea posible. Listo, con eso ya sé la fórmula de cualquier óxido metálico. Muy Profe, bien, entonces. hay algunos que están entre paréntesis en la valencia, ¿eso lo vamos a ver más adelante? Sí, señor. Ya lo vamos a ver cuando veamos los casos especiales. ¿Sí? Miren, acá en el caso de los óxidos, vamos despacito a esta clase particular porque esto lo vamos a ir repitiendo luego para entender los próximos, los otros compuestos que vengan. Ya vamos a poder acelerar un poquito más y un poquito más rápido porque vamos a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo acá. Bien, profe. Bien. Es decir, vamos a hacer las ecuaciones de obtención para cada valencia, vamos a ver la fórmula que vamos obteniendo, vamos a escribir la secuencia de las fórmulas generales para obtener una única fórmula general para cada uno de los compuestos. Y luego, una vez obtenida la fórmula general y de saber cómo se escriben las ecuaciones, le vamos a poner el nombre. Es lo que vamos a empezar a hacer ahora porque todavía nos quedan 15 minutitos de la clase, vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo voy a borrar estos ejemplos y voy a dejar solamente las fórmulas de los que nos interesan ponerle el nombre. Bueno. Y los vamos a copiar, los voy a copiar acá para tenerlos en limpio y tener el espacio suficiente en la pizarra para que podamos ponerles el nombre. Estamos. Y les tengo que dar una noticia que no les va a gustar mucho. Porque ya les había comentado en la clase anterior que los que escriben los libros de química o los que hacen uso de la química para otras asignaturas, otras ciencias, no se ponen de acuerdo en qué tipo de nombre utilizar. Entonces la UPAC, nuestro organismo regidor, autoriza a utilizar distintas nomenclaturas para cada compuesto, ¿no? Son oficiales de la UPAC. Nosotros vamos a ver tres de esas nomenclaturas que son las más comunes, y las vamos a ver a las tres porque necesitamos que ustedes conozcan estos nombres, porque al ir a un libro a lo mejor están leyendo una nomenclatura y ustedes conocen otra, entonces no saben de qué hablan, ¿sí? No van a conocer la fórmula. En cambio, si nosotros podemos establecer estos tres nombres, seguramente algunos de estos tres van a encontrar, entonces van a poderlo entender sin problema. Como son tres las nomenclaturas, lo que vamos a hacer es darles un orden. Vamos a escribir acá lo que estamos viendo. Entonces vamos a empezar. Disculpe, profe, ¿puede subir un poquito la cámara? Sí, no, lo único que he hecho, Valentina, es escribir lo que estaba ahí para que lo tengamos presente. ¿Sí? La fórmula general es M2O2. Muy bien.
Lo primero que vamos a hacer es escribir la nomenclatura tradicional. Tradicional. Nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional tiene una regla, la van a obtener ahí en el apuntito, yo se las voy a repetir, no me hagan repetirla 2 o 3 veces porque la tienen escrita, la van a buscar para estudiarla, así que te las cuento y después la vamos a utilizar. Dice la regla que cuando tengamos un metal que tenga una única valencia, en el caso del litio, del calcio, del bario, del sodio, ¿sí? En ese caso, el nombre del metal no va a cambiar, en ningún caso. Cuando tenga una única valencia, no va a cambiar. Cuando hablo de única valencia, no quiere decir valencia 1. Porque, por ejemplo, el oro tiene valencia 1 y 3, tiene 2 valencias, una de ellas es la valencia 1. ¿Sí? El cobre, hemos visto, tiene valencia 1 y 2. No quiere decir valencia 1. Quiere decir que no hay más que un solo valor de valencia. Cuando el metal tenga un único valor de valencia, una única valencia, el nombre no va a cambiar de ese metal. En cambio, si el metal tiene 2 valencias diferentes, ¿sí? Le vamos a cambiar la terminación del nombre usando el sufijo, así se llama cuando va al fondo, sufijo oso para la menor valencia o ico para la mayor valencia. ¿Sí? Así van a ser los cambios en el nombre del metal. Entonces, Oso mayor valencia, ¿no? Disculpe. oso menor valencia. Menor. Ico mayor valencia. Bien. Oso menor, ico mayor. Entonces, ¿cómo es completa la regla? Bueno, se nombran a todos estos compuestos con la palabra genérica óxido. Todos se llaman óxido. Óxido. ¿Sí? Seguida del nombre del metal, sin cambiar si es que tiene una única valencia. Caso del litio. Entonces se dice óxido de litio. ¿Sí? El aluminio le pasa lo mismo. Óxido de aluminio. El aluminio tiene valencia 3, pero es la única que tiene. Entonces no le cambio el nombre. Óxido de aluminio. En cambio, si el metal tiene 2 valencias distintas, voy a ponerle oso a la menor valencia e ico a la mayor. Pero acá hay otro inconveniente más, porque hay algunos metales que no solamente tienen ese cambio, sino que la raíz del nombre es la que traen del latín. Entonces la tenemos que estudiar. Por ejemplo, el caso del cobre. No le voy a llamar óxido cobroso, sino cuproso. Cuproso. Este va a ser óxido cuproso. Y óxido cúprico. ¿Sí? Óxido cuproso y cúprico. A ver, para el cobre la raíz es cupr. ¿Sí? Y después la terminación. Para el hierro es ferroso o férrico. ¿Qué otro más? Para el plomo es plumboso o plúmbico. Para el oro es auroso, áurico. Y para el estaño
es tan con doble N. ¿Estanoso o estánico? ¿Sí? Esos son los que vamos a tener que aprender. Una consulta, ingeniero. Sí. En óxido cuproso se llama así por tener de valencia 2, ¿no? No, valencia 1. Oso es la menor. Claro. Porque ahí en el pizarrón no se había puesto óxido cuproso en... Claro. Valencia 1. Ah, por el oxígeno, claro. ¿Sí? Este 2 no es del cobre, no es la valencia del cobre, es la valencia del oxígeno. Sí, me había olvidado, disculpe. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué al óxido de aluminio también se lo conoce como alúmina? No. ¿O me equivoco? No. Una cosa es la sustancia química y otra cosa es el mineral. Es ya, el ya. mineral. Bien. El mineral es lo que obtenemos de la mina. Bien, sí. El material que yo obtengo de la mina. De esa alúmina voy a separar aluminio o óxido de aluminio, que son los compuestos químicos puros. Bien. Bien. Para el caso del plomo, ¿con qué valencia está actuando el plomo acá? Valencia... Con valencia 4. Con valencia 4, correctísimo, Valentina. Y si tiene valencia... Sería ICO. ICO, muy bien. Pero el plomo, tengo que tener en cuenta que se va a llamar óxido plúmbico. ¿Sí? Óxido plúmbico. Y, a ver, una cosita que está fuera de la química, nos queda muy poco tiempo, pero no quiero perder la oportunidad de decírsela. Lo van a encontrar en el campus también. Observen el listado de palabras que hay acá, ¿no? Hay muchísimas palabras que tienen una pequeña rayita arriba que ustedes suelen desconocer. Especialmente cuando escriben por el WhatsApp. ¿Qué, Sebastián? La tilde. La tilde. La tilde pareciera que no existe en nuestro idioma, como escriben ustedes, ¿sí? Y acá van a tener muchísimas palabras que son esdrújulas. Sí, por ejemplo, en vez de óxido sería oxido. Si no lo ponen con tilde. Exactamente. Se está oxidando la persona. Exactamente, ¿sí? Entonces, miren, empezando por química, que ya es esdrújula, si no le pusiéramos la tilde sería química, no sé qué es. Entonces, debo respetar la escritura en el idioma en que nosotros hablamos. Ustedes podrán renegar y decir que no se debe decir todas y todos, no se debe decir, y quieren cambiarlo por todes, algunos, qué sé yo, el idioma está vivo, todo lo que quieran. ¿Sí? No hay inconveniente, yo tengo la apertura suficiente como para pensar de que se podría cambiar en algún momento el idioma, como ya ha tenido cambios, muchos cambios. Si ustedes leen el Quijote en el español que se escribió originalmente, van a ver que difiere muchísimo del que hablamos hoy, porque el idioma está vivo y sigue cambiando. Pero, si leyéramos, por ejemplo, también un texto en español muy antiguo, no le entenderíamos nada prácticamente. No lo entenderíamos, exactamente. Pero hoy las reglas que nos impone nuestro idioma hace necesario que escribamos como corresponde y que las expresiones sean las que corresponden. Una cosa es hablar coloquialmente, es decir, hacerlo con alguien en la calle, con un amigo, en la familia, en donde uno usa términos que nosotros en La Rioja tenemos muchísimos, porque
son herencia que nos dejó el quichua o el cacán, forman parte de nuestra forma de expresión, y otra cosa es producir un informe escrito por un profesional, ¿sí?, que debe respetar las reglas del idioma. Ahí nosotros no aceptamos los cambios que se imponen porque alguien quiere, sino porque están respetados por una norma de escritura que, bueno, la tenemos con la Real Academia Española. Así que debo escribir con tilde, debo escribir como corresponde, y los informes que uno va a escribir, no solamente en esta asignatura, en las demás, deben tener el formato que acepta nuestra lengua mediante las reglas que impone la Academia Española. Así que, por favor, si ustedes quieren que aquí charlemos y quieren decir todes, no tengo problema. Yo no lo digo, pero es una cuestión de costumbre, ¿sí? No hay problema, yo no tengo nada en contra de las modificaciones que se vayan haciendo del idioma coloquial. Pero si es un informe escrito, vamos a respetar a rajatabla cómo debe tener el formato y cómo debe ser la escritura adecuada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Así que no se llenen la panza, no se llenen la panza de tildes, a escribir las tildes. Ahí les voy a poner un archivito, es un pequeño compendio de las mínimas reglas de ortografía. Cuándo escribir con tilde en las palabras agudas, cuándo en las graves, cuándo en las esdrújulas, las sobresdrújulas, etc. ¿Sí? Cuándo el uso de la C, la S, la Z, etcétera, etcétera. Lo escrito debe estar bien escrito. Lo hablado, hablamos mal. En La Rioja tenemos un acento que no es el del español, ¿sí? Para nosotros una palabra con S o con C da lo mismo. Hablada, ¿no? Hablada. Así decimos. Me voy yendo. Sí, bueno, es una expresión, pero, por ejemplo, la palabra decimos, ¿sí? El español la dice decimos, ¿sí? Porque la C suena como Z, decimos. Nosotros no, la decimos, ¿no?, con S, no con C. Profe, sí. Creo que eso se debe porque el español que hablamos de por sí acá en el país tiene mucha influencia con el español de Sevilla, donde Obviamente. allá hablan también así como nosotros con la Sí, C sí, como sí. S. Sí, sí. Uno va a España, a Madrid, por ejemplo, le ha pasado a una amiga mía, y le preguntaron cómo se llamaba, y ella dijo Cecilia, y pusieron las dos con S, que ella dijo Cecilia. No, con C se escribe, y dice, no, entonces es Cecilia. Bueno, son formas de hablar de acuerdo a la fonética que usa cada lugar. En la fonética no nos vamos a poner a discutir, porque la costumbre nos hace hablar de una manera, incluso nos diferencia de otras provincias. No solamente la forma de pronunciar algunas palabras o algunas letras, sino hasta en las expresiones, ¿no es cierto? Palabras que usamos de acuerdo a cada región, pero en la escritura no. La escritura, eso es lo que queda registrado el documento, entonces lo vamos a respetar a rajatabla. Bueno, hasta este momento hemos visto la nomenclatura tradicional. Para la próxima clase vamos a empezar con estos ejemplos que hemos visto acá, para poner la nomenclatura numeral de stock y la nomenclatura por atomicidad, que son las otras dos que vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Hemos aprovechado la clase de hoy? ¿Han conocido algo nuevo? Sí, profe. Sí, profe, muy buena clase. Sí, fue una clase, profe. Divertida, dinámica.
Me alegro mucho, me alegro mucho. El dinamismo no se lo doy yo solamente, sino que ustedes participan mucho y eso me agrada sobremanera. Cuando tengan una duda, no dejen de hablar y preguntar. Eso le da el dinamismo a la clase. Así que no se queden con la duda, pregunten y así podemos seguir avanzando todos juntitos, todos juntos, porque si se queda alguien, después es muy difícil que se pueda recuperar si no ha obtenido los conocimientos previos. Y para aquellos que recién se integran o no han tenido la oportunidad de estar en la clase anterior, en el campus aparece el link para que puedan ver esa primera clase, ¿no? Ya voy a poner el link para la segunda y luego para esta. A medida que me vaya pasando la gente de informática las clases, el link de las clases donde están en YouTube, ahí van a ir apareciendo. ¿Sí? Así que, bueno, me despido de ustedes. El próximo sábado vamos a ver entonces las dos nomenclaturas que nos están faltando y vamos a ver los óxidos formados por los no metales. Por ahí ya vamos a ir al trote porque como ya conocemos esto va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Listo. Bueno, profe. Muy buena clase. Muy bien, chicos. Gracias, profe. El gusto Gracias, de... profe. Chao, profe. Bueno, gracias. Buen domingo. Cuidarse y no salir de la casa, cuidarse. Bueno, profe, Gracias. hasta luego. Chao, chao.